Escuchen esto. Vamos a dar la bienvenida al profesor Martín Aizikovic, quien ya está con nosotros. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto en esta mañana. ¿Qué tal? Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, bienvenido, y aquí ya con la gente tratando de entrar en sintonía para seguir con el comentario, con los diálogos que estamos llevando a través de estos programas. Muy interesante. Hoy nos toca hablar un poquito acerca del infierno, que es un tema también que a muchos les interesa y que es de verdad, justamente valga la redundancia, porque es muy interesante tocarlo. Sí, es un tema que en realidad también ha tenido muy mala propaganda y que hay que tenerlo en cuenta según desde el ángulo que uno lo trabaje, ¿no? Como hacemos nosotros, de alguna manera tratamos de poner, como siempre, un equilibrio en el tratamiento de los temas y tratar de ver en la profundidad que amerita el tiempo también, ¿no? Porque no voy a dar un seminario sobre esto, pero mínimamente para que la gente pueda comprender algunas pautas de trabajo, de investigación, con la idea de que después, si le interesa, poder continuar con este tipo de actividad, ¿no? Intelectual, que es la investigación. Y el tema de hoy viene a raíz justamente de que estuvimos trabajando en cierta medida con lo que es la resurrección, pero previamente con la reencarnación. ¿Te acordás que estuvimos con ese tema? Sí, por supuesto. Muy interesante, ¿eh? Así que bueno, la idea es más o menos continuar con eso y poder ver un poquito cuáles son las pautas a seguir en relación al tratamiento de estos temas. Temas que son de alguna manera cotidianos en cierta medida, porque la gente a veces cuando se enoja desea otro ciertas cosas que no son muy buenas, ¿no? Y una de ellas es justamente esta cosa de que se vaya al infierno. Dicho por ahí con otras palabras, en las películas se nota mucho también esta terminología, y creo que el mal tratamiento de estos temas o la no comprensión plena de estos temas o la mala propaganda que estos temas hacen, que uno los vea, por un lado quizás con escepticismo. Uno dice, bueno, esto no existe, esto es mentira, me enseñaron cosas equivocadas, es una fábula. Por otro lado, también se puede plantear que no, que es verdad, que es plenamente literal, que va a haber gente que se va a quemar y otros lo estarán mirando, y bueno, y esas cosas a veces lo que hacen es, como siempre planteamos acá en el programa con vos, en vez de unirnos, separarnos o dividirnos, ¿no?, en las interpretaciones. El tema es muy interesante. Vamos a abordarlo hoy en una primera instancia a partir un poquito de la tradición judeocristiana. La semana que viene veremos un poquito más en el Islam y en alguna otra corriente de pensamiento. Nos meteremos un poquito también en la filosofía para ver cómo es el tratamiento sobre este tema, pero básicamente, bueno, hoy haremos una introducción. En primer lugar, lo que hay que plantear es que la Biblia, como libro sagrado, digamos, para judíos, cristianos y musulmanes, no es un libro que proponga o predique la muerte, para nada. Todo lo contrario, la Biblia es un libro, digamos, dado a la humanidad a partir de la experiencia de escritura que tuvo el pueblo judío, que de alguna manera propende a la vida. No estaba en los inicios, digamos, de la existencia humana plantear la muerte como tal. La muerte pasó a ser parte de la vida. La creencia de que cuando una persona moría, continuaba su existencia en otras formas, es algo anterior a la aparición de la Biblia o a la aparición de cualquier tipo de religión. Así que bueno, en realidad no podemos plantear en primera instancia, por lo menos yo no lo plantearía, que la muerte, desde el punto de vista histórico, ¿no?, de que la muerte natural sea algo malo, en el sentido de decir, pensando en estos antiguos, que
Una estación. Perdón. que la vida se terminaba, la vida continuó formas, no lo sabían, no lo podían interpretar, pero en otras formas. Posteriormente, cuando ya el ser humano comienza a organizarse, ¿no? Después del Neolítico, el 10.000 más o menos antes de Cristo, comienza a organizarse, comienza a generar poblaciones, sociedades más complejas, ya la aparición de un contenido de clase de personas que dentro de esas aldeas o de esas sociedades, que luego muchas fueron civilizaciones, manejaban o monopolizaban el concepto de la religión, ahí empezó a darse esta cuestión, ¿no? Famosa que ya los egipcios plantearon acerca de una balanza que pesa tus acciones en el juicio, ¿no? Por ejemplo, el juicio de Osiris, que luego esta tradición del pesar en una balanza, esas balanzas romanas, ¿no? Donde pones uno y se desequilibra con el otro el platillo. Bueno, ¿cuáles son tus acciones? Y según el peso de tus acciones, irás a un lado o irás al otro. Hay una parábola en el Nuevo Testamento cristiano que se denomina la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Es una parábola interesante porque muchos, en alguna medida, han trabajado este concepto pensando que en realidad es la verdad acerca de lo que se creía en ese momento, o lo que creía Jesús, o lo que hay que creer, ¿no? En Lucas 16 pueden encontrar esa parábola. En la parábola habla de una persona que era muy complicada en su vida, muy mala, para decirlo en términos generales, una persona tacaña, una persona que no le interesaba del otro, una persona hedonista, egocéntrica, tenía muchas características como el hombre posmoderno de hoy, ¿no? La mujer posmoderna de hoy, que solo se ocupaba de su quinta y no le interesaba nada del otro. Bien. Por otro lado, había otra persona, Lázaro, ¿no? Que justamente es interesante que se habla del mismo, se toma el mismo nombre de aquel que después, digamos, en la historia bíblica resucita, que un día lo vamos a trabajar, sino hoy, la semana próxima. Y bueno, ¿qué ocurre? Ambos mueren, y dice que el Lázaro va al seno de Abraham, o sea, se va a un lugar paradisíaco, al Gan Edén, digamos, al paraíso, y el rico no, el rico se va a un lugar de penumbras, a un lugar digamos, que podríamos denominar como el infierno, a un lugar donde estaría pasándola mal. A tal punto que después le pide ayuda a Lázaro, le pide por lo menos refrescar un poco sus labios. Bueno, la cosa es que si yo interpreto esto, cuando hago una exégesis bíblica y no me doy cuenta de que es un contexto de parábola, lo puedo tomar literal. Entonces la gente va a decir, bueno, esto es así, ¿no? Te morís, vas a un lugar, te morís, vas al otro lugar. En cambio, lo que planteamos es que el contexto en el cual, y esto lo pueden ver, capítulo 15 y posterior, al 16, ¿no? Van a ver que es un contexto de parábolas, por lo tanto, no se puede tomar en forma literal. ¿Qué pasó entonces? ¿De dónde sacó la historia Jesús? Bueno, la historia aparentemente es uno de los tantos conceptos que estaban dando vueltas en Israel en esos tiempos acerca de qué ocurría con el alma cuando una persona moría. Y hay que tener en cuenta algo que es muy interesante. En el judaísmo, en la época de Jesús, siglo I de la era común, de la era cristiana, el judaísmo todavía estaba organizando sus ideas acerca del mundo venidero o acerca de lo que pasaba después de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el siglo V, IV, en el judaísmo no había una idea acabada acerca de qué pasaba con la muerte, y menos qué pasaba con la resurrección. Alguien me podría decir, bueno, pero los profetas, como Isaías, por ejemplo, en el capítulo 66, 65, o los profetas menores, ya hablaban del tema de un juicio final, hablaban de
del tema de un mundo venidero, y uno diría, sí, es verdad, sin embargo, todo apunta al mundo venidero. Pero, ¿qué pasaba con la persona cuando moría en este momento? Bueno, uno puede decir, pero Eclesiastés capítulo 12 dice, el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y el cuerpo, bueno, vuelve a la tierra. Perfecto. ¿El tema cuál es? El tema es ver que Eclesiastés no se escribe antes del exilio a Babilonia. Por lo tanto, Eclesiastés se escribe en el llamado periodo intertestamentario, o sea, después de la vuelta de los judíos, ya judíos de Babilonia. Se escriben ciertos libros de profetas menores, y luego aparecen los libros sapienciales. Aparecen muchos salmos, aparece Eclesiastés, aparece Proverbios, y ahí es la época en la cual se van compilando las distintas tradiciones. Entonces, volviendo a la parábola, cuando Jesús cita esta historia, es una de las historias que circulaban acerca de qué podría llegar a pasar cuando una persona moría. Si hiciste el bien, entonces irás a tal lugar. Si hiciste el mal, irás a otro lugar. Fíjense que estamos hablando de lugares, ¿no? No estamos hablando de situaciones vivenciales, o no estamos hablando, como sería desde la filosofía, espacios temporales de cuarta o quinta dimensión, por así decirlo. Estamos hablando de lugares, y la gente en muchos casos creía en lugares físicos. De ahí el famoso chiste que hacían los rusos cuando Yuri Gagarin, el primer ser humano en orbitar alrededor de la Tierra a mediados del siglo XX, cuando llegó cuando pasó los límites de nuestro planeta, dijo, estoy buscando a Dios, pero no lo encuentro, ¿no? Un poco en broma, en esta situación de decir, bueno, el cielo tiene que ser un lugar, y el infierno, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, tendría que ser otro. Mucha gente, todavía hoy, piensa que existe un infierno literal en la Tierra. Podríamos decirles que sí, el núcleo terrestre es una masa incandescente, nos abrazaría a todos y nos quemaría. Lo mismo sería si el Sol cambia de órbita, o la Tierra, al acercarnos al Sol, seríamos con... Por lo tanto, en primer lugar tenemos que decir la creencia es posterior. Hola, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí. Sí, lo que pasa es que comenzó a entrecortarse un poquito, no se estuvo escuchando muy claro la última parte. No sé si vuelvo a llamarle o, a ver, intentamos nuevamente. ¿Me escucha ahí? Corto. Sí, se estuvo entrecortando, por eso a ver si intentamos nuevamente y tratamos de conectarnos de nuevo, digo, para a ver si se mejora un poquito. Perfecto, sí. ¿Sí? Bueno, cortá vos y llamame de nuevo, no hay problema. Bueno, entonces hacemos esto y a ver, vamos a ver cómo sale nuevamente. Bien, el profesor Martín Aizikovic ahí nos está comentando un poquito en forma de introducción acerca de este tema muy interesante, acerca del infierno. Ahí nos hablaba un poco acerca de las parábolas, ¿no? A veces las parábolas que son tomadas justamente de manera literal, pero recordemos que literal no podemos tomar una parábola porque es justamente eso, es solamente una forma, vamos a decir, una historia para dar una enseñanza. Profesor, ¿ahí me escucha mejor? ¿Está claro lo que yo digo al menos? A ver cómo lo escuchamos a usted. Bueno, a ver si se escucha bien. Ahí lo escucho bien, ¿ah? A ver, esperemos que siga así. Yo te escucho a vos un poquito cortado. Bueno, aquí lo escuchamos clarito y esperemos que por lo menos a usted se le escuche. Ya está, entonces adelante, con eso basta. Bueno, el tema es así, o sea, como el judaísmo posterior al exilio es el que va a organizar la creencia, digamos, no es una doctrina, porque en el judaísmo hay doctrinas al estilo como el catolicismo o en ciertos sectores del cristianismo, sino que en realidad son creencias varias, ¿no? Que el judaísmo van a seguir hasta la Edad Media todavía. Hasta la actualidad todavía se sigue pensando. Ahora, hay que diferenciar dos cosas. Una es
aquel mar de fuego o lago de fuego de la cual hablan los profetas finalmente cuando dicen, bueno, aquellos que se pierdan irán a este lugar, a este espacio. Y otra cosa es cuando hablamos de qué pasa cuando uno muere, ¿no? Yo creo que ahí está la gran diferencia. En el judaísmo, por ejemplo, cuando uno muere, la persona deja de ser en tanto el alma con un cuerpo, el alma con cuerpo. Sin embargo, continúa su existencia posterior y ya participa de esa eternidad. En el cristianismo tenemos distintas posturas. Por ejemplo, si vamos a la teología católica, cuando una persona fallece, se encuentra que el cuerpo dejó de pertenecer a esa persona, pero su alma continúa su existencia. ¿A raíz de qué? A raíz de que es espiritual, y lo que es espiritual no puede dejar de ser en el tiempo. Por lo tanto, cuando los católicos se reúnen en su celebración eucarística y se reza y se sienten acompañados, y en esa instancia están acompañados también del alma de aquellos que los precedieron, ¿sí? O sea, existe en el catolicismo la creencia de la pervivencia del alma, como también finalmente habrá de un juicio. Es ese juicio el que va a determinar después o ratificar la vida permanente de esas almas. Sin embargo, y ahí es donde nos estaríamos refiriendo al infierno, en caso de que las personas que no han cumplimentado según la tradición una vida correcta, finalmente, como dicen los profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento, arderán, ¿no? Esta cuestión del arder tiene que ver con el valle de Guiñón, que era un valle que estaba en las cercanías de la ciudad de Jerusalén. De ahí se saca la imagen donde se quemaba la basura, ¿no?, de toda la ciudad. Vieron como a veces ocurre en la provincia, que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires ocurre, también en el interior, que la gente sigue quemando basura. Hoy no se debería hacer más, porque se queman también cosas tóxicas, nylon, las bolsas, todo eso afecta al medio ambiente. Pero antes, bueno, la gente quemaba la basura cerca de las ciudades, y entonces era un fuego que nunca se apagaba, había un humo constante. Esa es la imagen del infierno, digamos, que luego pasa al catolicismo, al cristianismo, como el fuego que nunca se termina, el fuego que va a arder para siempre. Pero hay algo que es muy interesante que voy a introducir ahora, porque uno se podría preguntar, bueno, pero, a ver, uno puede discurrir esto, entenderlo, pero ¿de dónde sale la cuestión de que finalmente uno puede pensar, bueno, cuando uno muere, la persona deja de ser? Le pregunta a ciertos pastores, ciertos teólogos protestantes, va a decir, no, cuando uno muere, el ser humano dejó de existir. Muerte, se espera la resurrección, que es lo que ya hemos comentado. Otros dirían no, como por ejemplo una teología católica, diría no, en realidad el alma continúa su pervivencia hasta, digamos, el día del juicio, cuando será ratificada su vida eterna. Bien, pero ¿de dónde sale esta cosa de que después de todo eso, finalmente, habrá algunos que van a tener, como en la parábola, ¿no?, una vida sin ningún problema, y otros aparentemente serán condenados para el fuego eterno? Hay una cosa que es interesante, y esto también puede desmitificar bastante la situación. Si uno mira pinturas medievales y también renacentistas, puede llegar a ver esta gráfica, digamos, por así decirlo, los tormentos, ¿no?, del infierno. Mismo la Divina Comedia de Dante Alighieri, ahí se hace un descenso a los infiernos. El infierno como los lugares bajos donde la gente está sufriendo los tormentos por la eternidad. Y de por la eternidad, en realidad no significa en la teología, cuando por los siglos de los siglos ocurrirá tal cosa, no significa que por los siglos de los siglos una persona, en este caso, estaría sufriendo. Significa que por siempre el destino será ese, pero no en el sentido de que estará
padeciendo, sino de que una vez que se lo retribuyó, nunca más habrá una vuelta atrás. Entonces, es como decir, pongámosle a una persona que no crea en nada de lo que estamos hablando, ni se acerca a estos temas. Dice, bueno, alguien que muere, muere para siempre. A eso nos referimos. O sea, la vida se terminó y nunca más volverá a vivir. Bueno, cuando la Biblia habla de los tormentos y utiliza la expresión por los siglos de los siglos, a que va a sufrir eternamente, sino que en realidad lo que va a ocurrir es que nunca más volverá a la vida, o sea, estará muerto para siempre, pero no que, como se interpretaba 1000 años atrás, la gente estaría quemándose para siempre en un hoyo ahí olvidado por todos y que la gente buena los estaría mirando, porque eso sería atroz, es una mirada medieval atroz, ¿no? Que la teología ha ido depurando y de alguna manera se entiende cuando se habla de que su memoria se olvidará y nunca más volverán a ser y que por los siglos de los siglos tal cosa, se refiere a que, bueno, una vez que se dio el dictamen de juicio, no hay marcha atrás, pero no implica un tormento eterno. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Puedes repetir esa última partecita a ver si la redondeamos? Bueno, que en realidad la retribución que se va a dar no significa que por la eternidad habrá sufrimiento, sino que en la teología, de alguna manera, cuando se habla de la retribución, se está hablando, bueno, el dictamen fue este, nunca más vas a volver a vivir, o sea, habrá muerte eterna, pero no el sufrimiento. Perfecto. Esa eternidad para no vivir en sí, o sea, no estar, más bien, o sea, el no estar, el no existir más. Y lo otro, entre comillas, el llamado premio vendría a ser el vivir eternamente con Dios o disfrutar de Él, etcétera. Exactamente, o sea, el hecho, en el contexto bíblico, el hecho de no estar con la luz es estar con las tinieblas, o sea, eternamente estarás en tinieblas. Cuando hablamos de el ser atormentado en el lago de fuego y azufre, eso no tiene que ver con un tormento que nunca va a terminar y vas a estar sufriendo. No, significa esto. El hecho de estar separado de la vida te implica la muerte. Ahora, tengamos en cuenta la intencionalidad de los escritores bíblicos, donde hablan justamente de por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículo 11, donde dice, el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Esto ya lo tomó de Isaías capítulo 34, ¿no? Y es muy interesante porque en Isaías 34, 9-10 dice, los torrentes de Edom era un adversario nacional de Israel, se convertirán en brea. La brea justamente permite el fuego, ¿no? Su polvo en azufre, su tierra será brea ardiente, no se apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre, de generación en generación permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Esto era, en un contexto, digamos, nacionalista, la condena contra una sociedad, contra una comunidad, contra una población que era contraria, que era enemiga del pueblo de Israel. Y entonces, como hoy día nosotros podemos decir, ojalá que nunca te vaya bien en la vida, bueno, antes se decía de esta manera, mira, nunca más alguien va a pasar por tu tierra, nunca más va a haber estas cosas, y siempre va a haber, digamos, un humo constante. Bueno, esto significa que una vez que se dictamine algo contra vos, eso no volverá atrás. Ahí está la cuestión. Que bueno, a través de la historia se ha ido, digamos, recrudeciendo muchas veces y se ha criado también a la gente con miedo en este sentido de pensar que el infierno va a ser literalmente tal cosa. En realidad no hablamos de eso, hablamos de las consecuencias, o sea, las consecuencias de las malas acciones. En primer lugar, el mal. La consecuencia del mal es la práctica del mal. Eso es filosofía judía pura, ¿no? La paga del mal o las consecuencias propias de hacer el mal es el mal, como también de hacer el bien es el bien. Ahora,
cuando hablamos del mundo futuro, bueno, no podemos entrar en juicio a ver quién va a ir, quién no va a ir, porque eso no nos compete a nosotros. Ahora, lo que sí podemos decir justamente es que la idea de una retribución no es algo propiamente judío, sino que ya viene de los egipcios, de otros pueblos mesopotámicos, y luego pasó el cristianismo. Lo que pasa que en el cristianismo, justamente para hacerle entender a muchos pueblos que no tenían nada que ver con la historia judeo-cristiana originaria, como los pueblos que asolaron y destruyeron, finalmente dividieron, resquebrajaron el Imperio Romano, había que hacerles entender de alguna manera las cosas, y esto fue lo mejor para eso, justamente meter miedo acerca de ciertas realidades que estaban escritas, pero que no eran de la forma en la cual después, por ejemplo, en la Edad Media, se presentaron. Así que bueno, pero el tema es este. ¿De dónde surge esta cosa del infierno y del tormento? Y lo voy a explicar así, someramente. La semana próxima lo vamos a trabajar de una manera más acabada, más completa, cuando veamos también el Islam. Existen algunos libros que fueron escritos a partir del siglo III, antes de Cristo, antes de la era común, y que fueron escritos después hasta el siglo I después de Cristo. Son libros que no están en el canon, ¿sí? Los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos. En realidad, la Biblia católica, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, lo van a encontrar. Hay libros deuterocanónicos, o sea, libros que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, los consideró moralmente, éticamente valorables para poder leerlos, como por ejemplo Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, demás, 2 capítulos añadidos al libro de Daniel. Bueno, se pueden leer. Ahora, después hay otros libros, que son los apócrifos, que son libros escritos, digamos, con un carácter quizás esotérico, y que no era para cualquiera la lectura de ellos. Los protestantes hoy día llaman apócrifos a los deuterocanónicos también, no hacen distinción, pero hay una distinción. Estos libros apócrifos eran leídos por los rabinos y también fueron leídos y utilizados por los cristianos que estudiaban las escrituras, los padres de la iglesia. Es más, uno de estos libros apócrifos, el libro de Enoc, aparece citado en la carta o la epístola de San Judas en el Nuevo Testamento. Y a esto me quiero referir, al libro de Enoc. Y para dar un pantallazo, comento lo siguiente. El libro de Enoc comenzó a ser escrito 3 siglos antes de Cristo. No sabemos quién lo escribió, ¿sí? Ahora sí, es un libro que se utiliza justamente el nombre Enoc, porque fue una persona muy importante que aparece en el Génesis, porque fue una persona que dice caminó con Dios y Dios se lo llevó. Bien, ¿a dónde se lo llevó? Nunca nadie supo. El tema es que entonces el libro de Enoc fue compuesto en una época en la cual los judíos estaban queriendo mostrar su identidad, su ideología, y de alguna manera, a través de la pluma, a través de la palabra, a través de la escritura, condenar a las naciones vecinas que querían atacarlos, los imperios, como fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los Seleucidas. Entonces, escriben estos libros como una forma de actualizar el mensaje profético, pero de una manera mucho más violenta. Y en estos libros aparecen ciertas cosas de la sabiduría judía que son de alguna manera esotéricas, que son tradiciones, porque no están escritas en la Biblia, no es tradición oral, pero que no fue compilada en la Biblia. Doy un caso. Si alguien que escucha ha visto la película Noé, la última que salió, habrá visto que hay un montón de cosas que si uno lo quiere armonizar con la Biblia, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Bueno, porque esta película Noé fue tomada en cuenta a partir justamente del libro de Enoc. El libro de Enoc retrata la historia humana en la época anterior a Noé y en la época de Noé, pero a través de tradiciones orales. Con lo cual, son tradiciones que no fueron compiladas en la Biblia, pero que continuaron viviendo en el pueblo judío hasta la actualidad. Hoy día, rabinos estudian estos libros, como también hay teólogos cristianos que los estudian. En este libro, en el libro de Enoc, en el capítulo 9, se habla de los vigilantes. Los vigilantes fueron aquellos seres a los cuales Dios les dio la autoridad para cuidar la tierra y los seres humanos, que aparecen justamente retratados grotescamente en la película de Noé.
Bien, ahora, estos vigilantes cometieron errores, y el error está justamente, y está redactado ahí en el capítulo 6 de Génesis, en desear mujeres humanas. De la unión de estos vigilantes y estas mujeres humanas nacieron los gigantes, los nefilim. Estos nefilim van a pasar en la historia, digamos, y van a ser muy estudiados en la actualidad, ya desde un punto de vista esotérico que se aparta de la Biblia, quizás, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Estos vigilantes generaron la impureza en la tierra a partir de unirse con las hijas de los hombres, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que todo lo que provino después de esto implicó que a partir de esa impureza, los seres humanos terminen yendo al abismo, a los tormentos, y finalmente a ser encerrados en una prisión eterna. Es en el libro de Enoc donde aparecen las primeras bases de lo que era ya una tradición, que luego se compiló en relación al infierno. ¿Se entiende por dónde va la cosa ahora? Sí, está aclarando un poco el panorama. Muy bien. Esto no es fácil de entender, y mucha gente que quizás nunca leyó estos libros o escuchó hablar de estos libros y demás va a decir, no, no puede ser. No, acá estamos planteando en forma equilibrada ciertas cosas de donde provienen, por ejemplo, situaciones de análisis. Nadie está diciendo que estos libros son inspirados, justamente no lo decimos para no afectar a nadie que no lo crea o que lo crea. No nos importa eso en este momento, sino que estamos tratando de hacer un relevamiento histórico acerca de dónde proviene la cuestión esta del infierno. Entonces, en el periodo llamado intertestamentario, es de ahí de donde provienen estas teologías donde se habla acerca de un Olam Haba, o sea, un mundo venidero, y también se habla de, por ejemplo, la Gehenna, que sería este infierno, pero no el infierno cuando el alma muere, sino justamente la retribución final a través de un juicio. Y ahí es donde apuntan los profetas. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Isaías, se está apuntando a ese juicio final. Cuando leemos a Habacuc, cuando leemos a Ageo, cuando leemos Sofonías, cuando leemos Malaquías, cuando leemos Zacarías, se está apuntando a ese juicio final al fin de los tiempos, no en el momento que la persona muere. Entonces, ¿pero de dónde surgen estas cosas? Bueno, estas cosas surgen de creer justamente una tradición que ya venía compilada. Sin embargo, en el libro de Enoc, por ejemplo, se habla no solo del juicio, o sea que algunos van a permanecer con el Dios de Israel, que va a descender sobre el monte de Sión, como por ejemplo lo plantea Zacarías 14. Es una teología muy depurada ya esa. Acá, en los libros denominados apócrifos, como el libro de Enoc, no se habla solo de eso, también se habla de lo que le va a pasar a aquellos que no logren alcanzar esa situación de pervivencia del alma, y entonces se introduce el concepto del infierno. ¿Ya está esto de alguna manera anunciado? Sí, hay muchos versículos de la Biblia que ya han ido proponiendo este tipo de cosas. Pero claro, tengamos en cuenta esto, que la mayoría de los libros de la Biblia fueron acabados en su escritura, purificados, renovados, pasaron por el tamiz de un judaísmo posterior al siglo V. Entonces, una cosa es hablar del Hades, que es el lugar de los muertos, y otra cosa es hablar de la Gehenna en el judaísmo, que es el lugar del tormento eterno, pero no un tormento eterno porque eternamente van a sufrir, sino que es el lugar donde ya no volverán, donde nadie se va a acordar más de ellos. Entonces, hay muchos versículos que son interesantes para analizar esto. Por ejemplo, si vamos a un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Uno diría, bueno, este contexto no es un contexto teológico que me vaya a explicar la vida después de la muerte, pero habla de la vida y muerte, bendición y maldición. O sea que la muerte es una maldición. Bien, en eso nos vamos quedando. Y después tenemos Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Camino de muerte porque está separado de Dios, ¿no? Pero no me especifica más.
Deuteronomio 4, 23, 24. Guardaos, pues no sea que olvidéis el pacto que el Señor hizo con ustedes, y luego termina diciendo, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, ¿no? Hay ahí una punta de interés acerca del tema que estamos trabajando. Bien, esto es un poquito para que vayamos viendo, y cuando vamos al Nuevo Testamento, Marcos 9, 43 al 48, es muy claro, ¿no? Ya una teología mucho más acabada que recoge la tradición oral judía, tanto la que no se escribió como la que se escribió. Dice, y si tu mano es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar manco en la vida que teniendo tus dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Mejor es entrar rengo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Bueno, esto, cuando hubo gente que lo tomó en forma literal y que se cortaba las manos, se sacaba los ojos, se autocastraba porque pensaba que así iba a entrar en la vida eterna, ¿no? Bueno, no es literal esto, sino que en realidad está dando es una expresión semítica, una expresión propia del judío, donde cuando dice el gusano no muere y el fuego no se apaga, no significa que es así. Significa, mirá, es como si yo dijera, nunca más voy a volver acá, nunca más. ¿Qué significa? Que no voy a estar. Bueno, ¿qué significa esto? No vas a volver de esta situación. Una vez que estés aislado de la vida, estás muerto. Es la misma expresión, solo que estamos hablando de 2000 a 2500 años atrás, con lo cual la forma de hablar era otra y las expresiones eran otras. Bueno, acá estaríamos por hoy, me parece, como para tratar de ir teniendo en cuenta esta realidad. Un poquito fueron quizás muchos conceptos a la vez o al mismo tiempo, uno detrás del otro, nuevos para mucha gente, pero bueno, sirve también para poder tratar de entender esta temática. La semana próxima trabajaríamos retomando un poquito esto, trabajando sobre los libros apócrifos y metiéndonos un poco también en el Islam, ¿no? A ver cuáles eran las creencias ya en el siglo 7, 8 después de Cristo, cuando nace el Islam, con respecto a la muerte y también al juicio final. Perfecto, profesor. Así nos expandemos un poquito más para entender mejor otros pensamientos justamente, ¿no? Que es lo que queremos ver a través del programa. Sí, vamos a analizar también un poco el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico, es un libro netamente apocalíptico del Antiguo Testamento, o sea, no es solo profético, sino apocalíptico también, porque pedía justamente la intervención divina en un momento ya actual de cuando fue escrito en el siglo II a.C., y también tiene mucho material acerca de este tema que estábamos comentando hoy. Perfecto, profesor. Entonces nos reencontramos la semana próxima. Buenísimo, David. Bueno, un saludo entonces a vos, a tu familia, a la audiencia, y bueno, continuamos estudiando para avanzar en el conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima, entonces. Saludos a la familia de igual manera. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ahí estaba el profesor Martín Aizikovic, como siempre, contactándose con nosotros para estar compartiendo justamente los temas que llevamos a través del programa, a través de los sábados. Bueno, ya saben que siempre pueden contactarse con nosotros, hacer sus preguntas.